En este podcast te enseñamos a aprovechar las oportunidades, no solo palabras. Porque sabemos que las oportunidades inteligentes se basan en resultados tangibles, igual que Ford Pro y su gama de vehículos comerciales Ford Transit, con su probada trayectoria, está diseñada para respaldar esos hechos en su negocio. El Economista. Podcast. Estrategias de mercado. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estrategia de Mercado. Mi nombre es Fernando Monreal y ya lo saben, como siempre, quiero mandarles ese cariñoso saludo especial de todas las semanas e invitarles a que se queden un ratito con nosotros para disfrutar de este pequeño espacio sonoro que tenemos aquí en El Economista y en el que encontramos los niveles técnicos más importantes de los principales índices del mercado. Y como siempre, como no podía ser de otra manera, contamos con la colaboración de nuestro analista técnico y estratega favorito, Joan Cabrero. ¿Cómo andas, Joan? Bien, Fernando, Te- bien. No tan animado como tú. La verdad es que estoy como si hubiera salido de un after hour. Estoy Sí. cansado. Toda la semana bastante lío de trabajo y bueno, bien, bien. Bueno, voy a tener ya que empezar a cambiar también la introducción, ¿eh? Ya no sé cómo llamarte ni cómo mencionarte para animarte, ¿eh? Para subirte ese ánimo. No, ya sabes que yo me animo solo, ya lo vas a ver ahora. Somatizas mucho el comportamiento de las bolsas, me parece, ¿no? Bueno, es que son ya muchísimos años y no nos vamos a engañar. O sea, mi disco duro a veces está como chirriando, ¿no? Diciendo, bueno, lo que va a ocurrir, lo que va a ocurrir, y lo vamos a explicar ahora. Pues no, venga, ¿Vale? pues te dejo vía libre. A ver. Atentos, amigos míos. Hoy va a ser interesante. Pero para empezar, vamos a ponernos en contexto. ¿Te acuerdas, Fernando? Bueno, ¿dónde nos encontramos? Siempre lo pregunto, me gusta hacerme esa pregunta, ¿no? Y nos encontramos en un momento de mercado, ¿eh? Después del pánico desatado por el anuncio de los aranceles de Trump, ¿no? ¿Recuerdas, no? Sí, Cuando sí, el sí. miedo, cuando el miedo todavía resonaba en los pasillos de los mercados, ¿eh? A comienzos de abril, ¿qué ocurrió? Pues que Pues que Wall Street. hubo ahí una catástrofe bajista que, bueno, o fiesta bajista, podríamos decir, ¿no? Una fiesta bajista que... Bueno, hubo una especie de pánico bajista, ¿no? El Sí, S&P llegó a caer un 20%. eso Pero es. explico esto porque a comienzos de abril se tocó suelo. El mercado se calmó, ¿eh? Y Wall Street volvió a salir de fiesta, ¿eh? Y al principio, ¿qué ocurría? Pues que parecía que era una noche cualquiera, ¿no? Pues un respiro efímero, ¿eh? Tras semanas de tensión y de caídas, pues normal es que hubiera un rebote, ¿no? Pero pronto se convirtió en un fiestón en toda regla, ¿no? ¿Recuerdas, no? Que empezamos a hablar, oye, Fernando, lo dijimos en el podcast, se están superando niveles de recuperación del 61,8% de Fibonacci. Esto nos advierte de que el mercado quiere recuperar toda la caída. Nos vamos a ir al techo de DeepSeek, ¿recuerdas, no? Sí, 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 sí. Llegó un momento que nada, que se superaron las resistencias y el mercado entró, pues bueno, los índices se soltaron la corbata, los gestores pues pasaron del miedo, ¿no? Se olvidaron y las bolsas se llenaron de luces, ruido y euforia, ¿no? En la discoteca, ¿no? Ya te digo, desde entonces mi sensación es que la música pues no para, que no va a parar nunca más, ¿no? Muchos se piensan, ¿no? Pero Fernando, todos sabemos que ninguna fiesta dura para siempre y que tarde o temprano pues llegará ese momento en el que el DJ baja un punto el volumen, ¿eh? Y alguien empieza ya a mirar hacia la puerta, ¿no? Ya, ya, Yo ya. quería ponernos en contexto, ¿no? Estamos ahí en ese éxtasis, ¿eh? Ahí las puertas de la discoteca estamos ahora, ¿no? Y el mercado, ¿sabes lo que pasa ahora, Fernando? Que el mercado se debate entre pedir un taxi e irse a descansar, ¿no? O seguir la fiesta y adentrarse en el after hours. Y Mm. esta idea, sabes que me la contaste tú, ¿no? Lo Sí, de after. sí, Pues sí. yo nunca he estado en ningún after. Entiendo que cuando hablas de pedir un taxi te refieres a tomarse un merecido descanso, ¿no? Después de estas subidas y que lo Correcto. que pones como ir al after pues sería, digamos, entregarse a la exuberancia definitiva, ¿no? Por así Sí, decirlo. sí, efectivamente. Sería ver el mercado, pues desafiar la gravedad, ¿eh? A las grandes tecnológicas, pues rompiendo nuevos techos, ¿eh? Y a los gestores más sensatos, pues dejándose arrastrar por el ritmo, ¿no? Viva la fiesta. Pero yo te diré una cosa, y ahí siempre lo comento, que es mi disco duro, ¿eh? Que es la experiencia pues, acumulada después de tantas noches como esta, ¿no?
Yo te digo una cosa, Fernando. Las fiestas así, las que tenemos actualmente, no suelen ofrecer segundas oportunidades. Me guste o no, a mí me encanta que pueda haber el mercado, pueda corregir y darte una oportunidad para comprar y disfrutar de la fiesta. No, no. Lo siento, pero no. Mi disco duro me dice que nada, que va a tardar a repetirse un movimiento alcista como el que tenemos ahora, ¿vale? Vale. Dicho esto, decirte que yo tras las ventas y reducción de exposición que recomendamos en el techo de DeepSeek, ¿no? Sí. Después de la fortísima subida que hubo en el mercado desde los mínimos de abril hasta recuperar toda la caída, yo entendí que en ese momento era lo mejor, lo más conveniente era reducir exposición y irse tranquilos esperando a que el mercado pues, nos diera pistas. Ya. ¿Qué nos ha dado el mercado? Pues nada. Discoteca, baile, copas, borrachera, todo el mundo subidos a la barra del bar. Claro. ¿eh? Y, Y y, y una, ahora, y una y ahora pregunta. encima, y ahora encima, Fernando, se está debatiendo si irse al after. ¿De Ya, ya, ya. acuerdo? O sea que, claro, Y, y en ese momento que tú dices que está todo el mundo encima de la barra bailando, como pidiendo copas, etcétera, habrá en algún momento en el que, como tú dices, alguien empiece a pensar que esto no se puede prolongar para siempre. ¿Qué señales crees tú que te pueden marcar el final de esta fiesta que están protagonizando las bolsas mundiales? mira, el otro día hacía un zoom a uno de esos personas, ¿no? Que ya en su día, hace mucho tiempo, ¿no? Que les acompaño un poquito, ¿no? Les intento guiar, ¿no? De un poco de una forma más personalizada y le comentaba dos pistas. Yo le decía, mira, oye, el día, y eso más de una vez lo hemos hablado, tú ya me conoces mucho, me has leído mucho. Digo, en el día en que las grandes tecnológicas caigan en bloque más de un 3-4%, ¡ja! Amigo mío, ese instante será en que los grandes gestores, los verdaderos dueños de la pista, Fernando, habrán pulsado el botón rojo, ¿vale? El que apaga las luces y nos marca el final de la música. ¿De Vale, acuerdo? Apunta. El día, amigos míos, en que las grandes tecnológicas, ese día, un día así tonto, por azar, ese día en que de repente veamos que todas han caído más de un 3-4%, ahí abróchense los cinturones. de acuerdo. Otra pista, Fernando. A ver. Muy simple. Vigilemos los mínimos de cada semana en el Nasdaq 100. Oye, mientras no haya un cierre semanal que pierda los mínimos de la semana anterior, no habrá techo. ¿Vale? O sea, vamos a seguir vigilando los mínimos de cada semana. Ahora mismo esos mínimos están situados en los 24.784 puntos, 24784. Mientras no tengamos un cierre de un viernes por debajo de ese nivel, tranquilidad. No vamos a reducir la bolsa. Vamos a estar en el after si entramos y vamos a disfrutar de la música. Eso sí, con un ojo avizor a esas pistas, ¿vale? O sea, bailemos, pero no seamos los más tontos, que Vale, luego ya sabemos cómo acaba la resaca. vale, vale. De hecho, en el estratégico de esta semana, mmm, invito a la gente que vea el gráfico que pongo, De ¿vale? acuerdo. Que me encanta dibujar el escenario que me dice mi disco duro y verán que es muy distinto si caemos desde aquí, desde la resistencia creciente, es decir, si pedimos un taxi ahora. Si el mercado opta por pedir un taxi y hay una corrección, entonces ahí marco las zonas de compra. Pero, fíjate en el gráfico, si hay una exuberancia y entramos en el after, bueno, la hostia va a ser supina. Bueno, hablando mal y pronto, ¿no? Que se suele decir. Cla Pero y catalá. sí, sí. Pero bueno, me hablabas de esos 24.784 puntos, que entiendo que son del Nasdaq, que no lo hemos comentado, ¿no? Del Nasdaq 100, que son esos Yo quería mínimos. terminar con mi frase, Fernando. ¿Ahora qué me vas a preguntar? O sea, había quedado Hombre, genial. pues yo te iba a preguntar por un poco el inversor más centrado en el viejo continente, ¿no? Que nos gusta decir, en Bueno, Europa. pero bueno. Europa, como siempre, llegó tarde a la fiesta y ahora parece que se quiere unir, ¿no? Venga, va, buenas horas, mangas verdes, venga. Pero te digo una cosa, el DAX no ha superado los 25.000, ¿vale? Que es la cota que marca el techo del canal que limita pues, la consolidación lateral de los últimos meses. Que el Eurostoxx lo ha roto, pero el DAX no. Los alemanes no. Y los franceses tampoco, ¿vale? O sea que, muy bien, Eurostoxx, se quiere ir de juerga, pero sin sus amigos, sin sus aliados, sin los alemanes ni los franceses. Bueno, ya sabemos cómo acaba esto. Y luego, el CAC,
tampoco. Ha superado la resistencia a los 8.260, que es la misma que frenó las subidas el año pasado y este marzo. Yo, de verdad, hasta que no se crucen esas puertas, no habrá invitación real al After Hours europeo. Y más con la situación política que se vive en nuestro país vecino, ¿no? Que no invita tampoco a lanzar las campanas al vuelo en ese sentido. Pero bueno. Sí, pero lo he visto 1000 veces. Puede entrar en el After también, pero que supere resistencias. De acuerdo, Joan. Pero Pues te si digo una cosa quieres, y con esto acabo. El venga. mercado seguirá tocando, Fernando. Nosotros seguiremos bailando. Pero como te decía antes, pero con la lucidez de quien ya ha visto amanecer muchas veces. Bien, eso es lo que te iba a decir. Te iba a invitar si querías a repetir tu frase y con esto sí que echamos el cierre al nuevo capítulo de estrategias de mercado. Que Joan, encantado de tenerte un episodio más con nosotros y te emplazo para la semana que viene. Bueno amigos, hasta la próxima semana. El Economista Podcast.